Fisiología del ejercicio López Chicharro. Capítulo 6. Fuerza muscular, concepto y tipos de acciones musculares. JJ González Vadillo y M. Izquierdo Redín. Desde el punto de vista de la mecánica, la fuerza muscular se centra en el efecto externo, generalmente observable producido por la acción muscular, la atracción de la gravedad o la inercia de un cuerpo. Por tanto, en el sentido que se define la fuerza mecánica, la fuerza muscular causa sería la capacidad de la musculatura para deformar un cuerpo o para modificar la aceleración del mismo, iniciar o detener el movimiento de un cuerpo, aumentar o reducir su velocidad o hacerle cambiar de dirección. Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, la fuerza se entiende como la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse. Es algo interno, fuerza interna, que puede tener relación con un objeto, resistencia, externo o no. Como resultado de esta interacción entre las fuerzas internas y externas, surge un tercer concepto y un valor de fuerza, que es la fuerza aplicada. González Vadillo 2000A, González Vadillo y Rivas 2002. La fuerza aplicada es el resultado de la acción muscular sobre la resistencia externa, que puede ser el propio peso corporal o cualquier otra resistencia o artefacto ajeno al sujeto. Lo que interesa en el ámbito de la actividad física y el deporte es saber en qué medida la fuerza interna generada por los músculos se traduce en fuerza aplicada sobre las resistencias externas. En el siguiente apartado se definirá el concepto de fuerza y desde el punto de vista de la mecánica y la fisiología. Asimismo se explicarán las diferencias entre la fuerza externa, la fuerza interna y la fuerza aplicada. Por último, se explican los diferentes tipos de activación muscular. Fuerza y mecánica. La fuerza, desde el punto de vista de la mecánica, es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. La fuerza también es la causa capaz de deformar los cuerpos, bien por presión, compresión o intento de unir las moléculas de un cuerpo, o por estiramiento o tensión, intento de separar las moléculas de un cuerpo. En definitiva, la fuerza sería la medida del resultado de la interacción de dos cuerpos y viene definida básicamente como el producto de la masa por aceleración, F igual a M por A. Por tanto, desde el punto de vista mecánico, la fuerza muscular como causa sería la capacidad de la musculatura para deformar un cuerpo o para modificar la aceleración del mismo, iniciar o detener el movimiento de un cuerpo, aumentar o reducir su velocidad o hacerle cambiar de dirección. González Vadillo 2000A, González Vadillo y Rivas 2002. El músculo esquelético está diseñado para producir fuerza, es decir, para acelerar una masa o deformarla. La masa a acelerar es una parte de nuestro cuerpo, ya que una extremidad, un segmento de la extremidad o un globo ocular. Esta parte a su vez puede desplazarse libremente, desplazarse unida a otra masa, ya sea a favor o en contra del sentido de desplazamiento de la masa a la que se le une, o simplemente no desplazarse externamente pero produciendo deformación. La tensión que se genera en el músculo se aplica en primer lugar sobre el tejido elástico del propio músculo, por ejemplo, citoesqueleto, y sobre los tendones que son tejidos conectivos con una muy buena capacidad elástica. González Vadillo y Rivas 2002. Fuerza. La capacidad para producir tensión. Como hemos indicado, desde el punto de vista de la mecánica, el estudio de la fuerza se centra en el efecto externo, generalmente observable, producido por la acción muscular, la atracción de la gravedad o la inercia de un cuerpo. Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, la fuerza se entiende como la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse. Es algo interno, que puede tener relación con un objeto, resistencia, externo o no, tanto si la tensión es generada por la oposición de una resistencia externa, acción de la gravedad, peso o inercia de los cuerpos en movimiento, como si se produciese por la tensión simultánea de los músculos agonistas y antagonistas. En el músculo se produce una deformación. La magnitud de la deformación es un indicador de estrés producido por las fuerzas que originan dicha deformación.
McGuinness, 1999. Por otra parte, la tensión es el estado de un cuerpo estirado por la acción de las fuerzas que lo solicitan, así como la fuerza que impide que se separen las diversas proporciones de un cuerpo que se halla en ese estado. En nuestro caso, las fuerzas de tensión son las que tiran internamente de las estructuras que están bajo tensión. Por tanto, la tensión muscular se puede definir como el grado de estrés mecánico producido por un eje longitudinal del músculo cuando las fuerzas internas tienden a estirar o a separar las moléculas que constituyen las estructuras musculares y tendinosas. González Vadillo y Rivas, 2002. Fuerza aplicada. Hasta ahora se ha comentado que existen dos fuentes de fuerzas en permanente relación: las fuerzas internas producidas por los músculos esqueléticos y las fuerzas externas producidas por la resistencia. Fuerza de los cuerpos a modificar su inercia, estado de reposo o movimiento. Como resultado de esta interacción entre fuerzas internas y externas, surge un tercer concepto y valor de la fuerza. ¿Qué es la fuerza aplicada? La fuerza aplicada es el resultado de acción muscular sobre las resistencias externas, que pueden ser el propio peso corporal o cualquier otra resistencia o artefacto ajeno al sujeto. Lo que interesa es saber en qué medida la fuerza interna generada por los músculos se traduce en fuerza aplicada sobre la resistencia externa. La fuerza aplicada se mide a través de los cambios de aceleración de las resistencias externas y por la deformación que se produce en los dinamómetros, tanto por efecto de la tensión como de la compresión que se ejerce sobre ellos. Si no se dispone de instrumentos de medida, se estima la fuerza aplicada tomando como referencia el peso que se puede levantar o lanzar en unas condiciones determinadas o la distancia que se pueda desplazar el centro de gravedad del propio cuerpo. Por ejemplo, durante un salto. González Vadillo, 2000A, González Vadillo y Rivas, 2002. La magnitud de la tensión generada en el músculo no se responde con la magnitud de fuerza medida externamente. Fuerza aplicada. La tensión que se puede generar el músculo depende, entre otros, de factores que serán discutidos posteriormente, de su longitud. A medida que disminuye la longitud del músculo con respecto a la longitud óptima, la tensión es cada vez menor. Además, la resistencia que ofrece la fuerza externa, peso, a la musculatura agonista tampoco es la misma durante el recorrido de la articulación o articulaciones que intervienen en el movimiento. La mayor resistencia ofrecida coincide con el máximo momento de fuerza producido de la fuerza externa y la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza al eje de giro de la articulación, expresado en Nm, que se origina a través del recorrido articular. Por ejemplo, al hacer una flexión de codo en posición vertical con un peso libre, el máximo momento de fuerza se produce un ángulo de aproximadamente 90 grados. En esa longitud del músculo es precisamente cuando éste puede desarrollar su mayor tensión, mayor fuerza, que será la máxima posible si la resistencia es máxima, pero también es precisamente en ese momento, debido a la desventaja mecánica. Brazo de fuerza interna muy pequeño en relación con el brazo de resistencia externa. Cuando más lento el movimiento en todo el recorrido, esto significa que el movimiento de máxima tensión, fuerza máxima interna, la fuerza aplicada será pequeña, ya que la velocidad disminuye claramente sin cambios notables de aceleración, y la fuerza aplicada, por tanto, será equivalente o ligeramente superior a la fuerza que corresponde al propio peso de la resistencia a desplazar. González Vadillo, 2000A, González Vadillo y Rivas, 2002. Enoca, 2002, figura 6,1. Esto se puede observar en la figura 6,2, donde se muestra la fuerza aplicada sobre un bíceps durante una acción isométrica máxima del músculo bíceps en la posición de 90 grados. La tensión interna en ambos casos será la máxima. En el panel A. Esto se puede observar en la figura 6,2,
donde se muestra la figura aplicada sobre el bíceps durante una acción isométrica máxima del músculo bíceps en la posición de 90 grados. La tensión interna en ambos casos será la máxima. En el panel A, la fuerza aplicada sobre la pesa para que no se desplace hacia abajo será de 7 kilogramos, 68,6 newtons, al igual que la dirección que el peso, pero en sentido contrario. Y la que se aplica sobre el tendón del bíceps es de 35 kilogramos, 343 N. En el caso del panel B, la fuerza aplicada sobre la pesa para que no se desplace hacia abajo será de 11,67 kilogramos, es decir, 114,37 N, mayor que en A porque el peso es de 11,67 kilogramos y la que se aplica sobre el tendón del bíceps es de 35 kilogramos, igual que antes, la máxima que se puede realizar. Ver pie de figura para ver más detalles. Lo que interesa en el deporte es medir la fuerza aplicada, pues de ella depende la potencia que se pueda generar, que es, desde el punto de vista de rendimiento físico, el factor determinante del resultado deportivo, tanto cuando la potencia debe ser máxima en unas condiciones dadas como cuando se trata de mantener durante más o menos tiempo un determinado valor de potencia, que en el fondo no es más que la aplicación de una determinada fuerza. Por tanto, una primera definición de fuerza aplicable en el rendimiento deportivo sería: fuerza es la manifestación externa, fuerza aplicada que se hace de la tensión interna generada en el músculo. González Vadillo, 2000A, González Vadillo y Rivas, 2002. Pero tan importante como la fuerza manifestada ante la máxima resistencia es la fuerza que se alcanza con resistencias inferiores a la misma, de tal manera que no siempre el que manifiesta más fuerza con una resistencia relativa alta es el que más fuerza manifiesta con las resistencias relativas ligeras. Si es esto así, no tenemos más remedio que admitir que el deportista no tiene un valor de fuerza máxima único en cada ejercicio, sino infinitos valores en función de la resistencia que utilicemos para medir la fuerza, o lo que es lo mismo, en función de la velocidad a la que se pueda realizar el movimiento. Esto, que es verdaderamente importante para el rendimiento, nos lleva a una segunda definición de fuerza en el deporte. Fuerza es la manifestación externa, fuerza aplicada, que se hace de la tensión interna generada en el músculo o grupo de músculos a una velocidad determinada, adaptada de Knutin y Kramer, 1987. Pero como todos los movimientos humanos se realiza durante un cierto tiempo, lo que interesa en el deporte es el continuo de la curva fuerza-tiempo. Satsiowski, 1995. Efectivamente, cuando aplicamos una fuerza en cualquier gesto siempre se alcanza un pico máximo de la fuerza, pero para ello hace falta que transcurra un cierto tiempo, es decir, si este pico no se alcanza de la manera simultánea. Si este pico de fuerza se alcanza manifestando la fuerza a mayor velocidad o a mayor rapidez posible, el valor del pico dependerá del tiempo disponible para manifestar la fuerza. A su vez, el tiempo dependerá de la resistencia que se tenga que superar. A mayor resistencia, mayor tiempo, la cual determina también, como hemos visto, la velocidad de ejecución. Por tanto, el tiempo entra a formar parte de la relación paramétrica y por ello, al igual que la velocidad, también es un factor determinante en la medición de la fuerza. Esto nos llevaría a una tercera definición de la fuerza en el deporte. Fuerza es la manifestación externa, fuerza aplicada, que se hace de la tensión interna generada en el músculo o grupo de músculos por un tiempo determinado. González Vadillo, 2000A, González Vadillo y Rivas, 2002. Tipos de acción muscular. La acción se produce durante la activación del músculo. Generalmente se utiliza el término menos apropiado, contracción, en lugar de activación, la cual tiene lugar cuando el músculo recibe un impulso eléctrico y se libera la energía necesaria, lo que daría lugar a la unión y desplazamiento de los filamentos de actina y miosina en el sentido de acortamiento sarcomérico y elongación tendinosa. González Vadillo, 2000A, González Vadillo y Rivas, 2002.
La activación siempre tiende a acortar las sarcómeras, tanto si el músculo se está acortando, activación concéntrica, como elongando, activación excéntrica. Pero según la voluntad del sujeto o la relación que se establezca con las resistencias externas, la activación del músculo puede dar lugar a 3 acciones diferentes. 1. Acortamiento o acción dinámica concéntrica. Superación de la resistencia externa. La fuerza externa actúa en sentido contrario al del movimiento. 2. Alargamiento, estiramiento o acción dinámica excéntrica. Cesión ante la resistencia externa. La fuerza externa actúa en el mismo sentido que el movimiento. Y 3. Mantenimiento de su elongación o acción isométrica. La tensión, fuerza muscular, que es equivalente a la resistencia externa. No existe movimiento ni por supuesto trabajo mecánico. Esta última definición no se ajusta a la realidad totalmente, pues lo único que se mantiene igual es el ángulo en el que se está produciendo la tensión muscular, pero la acción del músculo es de acortamiento de fibras y estiramiento del tejido conectivo, como el tendón. Figura 6,3. Ciclo acortamiento-estiramiento. Cuando las 3 acciones se producen de manera continua en este orden excéntrica, isométrica, concéntrica, y el tiempo de transición entre la fase excéntrica y concéntrica es muy corto, daría lugar a una acción múltiple denominada ciclo acortamiento-estiramiento. González Vadillo 2000A, González Vadillo y Rivas 2002. Knutten y Kramer 1987, Comey 1969. Una de las propiedades más características de la función muscular es la optimización de la potencia muscular en los movimientos de ciclo acortamiento-estiramiento. En este tipo de movimientos se produce una elongación del músculo mientras se activan las sarcómeras de un intento de evitar elongación, activación excéntrica, consiguiendo una gran tensión sobre los elementos elásticos en serie, tendones y titina principalmente, seguida tras un muy corto periodo de tiempo por un acortamiento muscular, acción concéntrica.